Vamos a hacer ahora una introducción muy somera a lo que es la tecnología orientada a objetos, que seguramente han escuchado nombrarla en algún momento, si no como tecnología orientada a objetos, como programación orientada a objetos, que es el paradigma, el tipo de programación que se emplea en la, digamos que gran mayoría de los sistemas actuales. Existen otros paradigmas, algunos que están tomando mucha fuerza y otros que son previos a la tecnología orientada a objetos, que también coexisten en el mundo de la programación, pero este particularmente es muy importante y es particularmente importante porque parte de los modelos que hay en informática médica, particularmente respecto a los modelos de datos médicos, de historias clínicas o inclusive de eh, administración de los sistemas de salud, se hacen con esta tecnología orientada a objetos. Cuando un programa orientado a objetos está funcionando, son un conjunto de decenas, cientos, miles a veces de objetos que están relacionándose entre sí. Y cada objeto representa algún elemento concreto de aquello a lo que se refiere el programa. Por ejemplo, una persona como Juan Pérez, un auto bien identificado de alguna manera, un hospital, en un sistema de alumnos, un alumno determinado, un docente determinado, una materia determinada, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos objetos, que como esta persona, Juan Pérez en particular, podrá tener su identificación, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, son una particularización de un concepto más genérico o abstracto que, por ejemplo, puede ser una persona. Este auto en particular que nombramos va a ser una particularización de algo más abstracto que es un automóvil en general sin identificar cuál, pero que sí va a contener la marca del auto, la patente, etc. El Hospital Padilla va a ser parte de una abstracción que será establecimiento de salud u hospitales particularmente. Y eso es una clase. La clase es una porción de programa abstracta que en la ejecución del programa se va a concretar a través de un objeto que es quien va a contener realmente los datos y porciones del programa para procesarlo. Es muy similar a lo que vimos con las bases de datos relacionales. Recuerden que en las bases de datos relacionales, perdón, teníamos los esquemas y los registros o filas de cada tabla. El esquema representaba los alumnos en general. ¿Qué datos tiene un alumno? DNI, libreta universitaria, nombre, fecha de nacimiento, etc. Eso es en abstracto, es la construcción de cómo vamos a representar al alumno. Eso es el esquema. Y los datos en particular están en cada fila. Bueno, esa relación que existe entre el esquema o tabla y el registro o filas de la tabla es lo mismo que ocurre entre la clase y el objeto en la tecnología orientada a objetos. A la clase la representamos de una manera parecida a la que representábamos el esquema de la tabla. Recuerdan con un rectángulo dividido en dos partes donde teníamos por un lado el nombre de la tabla y por el otro lado el nombre de las columnas de la tabla con su respectivo tipo de datos. Bueno, en el caso de las clases la representación es parecida, pero además agregamos esta tercera parte
de la representación, que son los métodos. Los métodos son porciones de programas que van a actuar sobre los datos. Eso no ocurre con las bases de datos relacionales, no tienen porciones de programa adentro relacionada con las tablas, por lo menos particularmente, pero esto sí pasa en el caso de las clases. Acá, por ejemplo, tenemos un método que está adherido a esta clase persona, que nos permite consultar la edad, por supuesto basada en la fecha actual y en la fecha de nacimiento que cargamos inicialmente a una persona. Insisto que acá estamos hablando de una entidad abstracta, no están los datos en la clase en sí, esto es similar al esquema de la tabla. En el transcurso de los programas, lo que va ocurriendo es que se van instanciando los datos, así se llama, se generan los objetos como instancias de esa clase, que ya no son registros de una tabla, ahí hay más diferencia, pero sí están agrupados con el formato dado por la clase y particularmente con diferentes datos. Por ejemplo, acá tenemos 3 personas diferentes con números de documentos, con fechas diferentes y por supuesto con nombres diferentes, que son esas instancias que se generan con datos en particular con lo que se va a ejecutar el programa, basados en el esquema que brinda la clase. Cuando hablamos de modelos de datos en bases de datos relacionales, un aspecto muy importante era el hecho de que si bien teníamos separadas en el modelo entidades diferentes como paciente, médico, como docente, estudiante, materia, carrera, etc., los datos tienen sentido si están relacionados entre sí. Y a eso, en base de datos relacionales, lo hacíamos particularmente en las clases, relacionando claves primarias con claves foráneas. En el caso de la tecnología orientada a objetos y particularmente de las clases como entidades abstractas que representan un modelo de datos, por ejemplo en un hospital o de una universidad, la relación entre los datos no es exactamente igual que la que vimos en bases de datos relacionales. Acá lo que se hace, una de las formas, no es la única, es que si yo quiero relacionar, por ejemplo, el médico con el paciente o que el médico pueda ver, entre comillas, los datos del paciente, lo que se hace es poner un atributo en la clase médico que representa el paciente. Ese atributo va a ser un atributo complejo con el cual el médico va a poder ver todos los datos que tiene la clase paciente o todos los datos visibles de la clase paciente, lo que se denomina datos públicos, porque una clase también puede tener datos privados que solamente se los puede ver desde adentro de la clase. Pero hablemos particularmente de los datos que son públicos, que se los puede ver desde afuera. Acá representamos esos datos como número de historia clínica y obra social. A través de este atributo, un paciente, el médico va a poder ver esos datos y esta relación se denomina relación de asociación, se representa a través de una línea o de una línea con una flecha para decir de que la relación va desde el médico al paciente, es el médico quien puede ver el paciente. También se podría poner un atributo acá de médico para que el paciente pueda ver datos del médico, pero no es lo que está representado acá. Y esta relación se denomina relación de asociación.
Un tipo de relación muy importante que hay en la tecnología orientada a objetos y que no la vimos en base de datos relacionales, eh, pero que sí de alguna manera la vimos cuando hablamos de los tesauros, es la relación de herencia que representamos como una relación es-un. Esa relación hace que una entidad eh, esté relacionada con otra eh, que en algún momento dijimos padre-hijo o una entidad más abstracta y otra más concreta o más especializada, eh, como por ejemplo la relación de paciente y persona. ¿Mm? En esta relación decimos que un paciente es una persona y eso significa que paciente va a heredar todas las propiedades de persona. O sea que en paciente solamente describimos número de historia clínica y obra social como tipo de datos particular de un paciente. Pero al heredar las propiedades de persona, también tiene DNI, tiene nombre, sexo y fecha de nacimiento. Y por supuesto también es calculable su edad. Lo mismo va a ocurrir con médico. Esta es una relación de herencia, se representa como es-un, como hablamos en los tesauros, y es como dije al principio, una propiedad, una característica muy importante de la tecnología orientada a objetos. Y se representa con no solamente la línea, sino esta flecha con una punta bien marcada, gruesa. En base de datos, cuando teníamos una relación muchos a muchos, por ejemplo, un paciente asiste a diferentes médicos o un médico obviamente atiende diferentes pacientes, a eso lo resolvíamos con una tabla intermedia que podía ser, por ejemplo, una tabla intermedia llamada consultas. El ejemplo que habíamos puesto en base de datos era de estudiantes, de alumnos y carreras. Y queríamos representar que un alumno podía inscribirse en varias carreras y una carrera a su vez, desde el otro lado, obviamente tenía muchos alumnos inscriptos. A eso lo resolvíamos con una tabla intermedia de inscripciones. En el caso de la tecnología orientada a objetos no se resuelve de esa manera con una clase intermedia, sino por lo menos esquemáticamente la resolución es más simple. Un médico obviamente atiende a muchos pacientes y a eso se lo hace con un atributo que es un atributo lista, así como habíamos visto las listas en Python. Un atributo puede ser una lista que a su vez tiene dentro de sí diferentes pacientes. Lo mismo el paciente, por ejemplo, relacionado con la obra social. El paciente podría tener más de una obra social y eso lo hacemos con una lista de obras sociales. eh, y a su vez puede ser atendido por diferentes médicos y a eso lo hacemos con una lista de médicos. A su vez, obviamente, la obra social hace la cobertura de muchas personas, de muchos pacientes y también tendrá un atributo lista de pacientes o de afiliados, en definitiva.